En el fútbol algunos jugadores pierden la compostura. Descubre esos momentos donde la falta de respeto marcó la diferencia y sorprendió a todos en la cancha. El Milan contra el Inter. Julio César se burla de Zlatan y le dice que sabe dónde pateará. Los 12 pasos decidirán quién saldrá victorioso de esta contienda en el derbi de la Madonina. El sueco patea y convierte y claro, se lo dedica al portero brasileño que no quiere darse vuelta. Las cosas divertidas que tiene el fútbol por momentos como este es que Zlatan siempre será recordado y otras proezas. Julio César creo que también lo recuerda hasta el día de hoy. A los 88 les Olympians intentaron el descuento de un tiro libre, pero no contaban con el que les caería una contra letal gracias a la velocidad de Kolo Muani, que terminó sirviéndole a Ramos para que defina a placer con un toque sutil y ponga el 4-0 final. El 9 del PSG salió a mofarse de los hinchas de Marsella, junto a Hakimi, que lo acompañó incluso cuando le arrojaban de todo desde la tribuna. Los guardias de seguridad debieron resguardar la integridad de los futbolistas. Emmanuel Adebayor anotó un tanto contra su ex equipo el Arsenal, de donde lo habían tildado de traidor por haber sido al Manchester City. Se dirigió directamente a la grada donde se encontraban los hinchas del Arsenal y celebró el gol en sus caras. Posteriormente el togolés explicó que no podía quedarse en silencio después de escuchar a 5,000 personas insultar a su familia, que no tenía nada que ver con la situación. Este histórico gesto le costó una multa de 25,000 libras esterlinas impuestas por la FA, pero según el propio delantero valió la pena, ya que se sintió tan liberado como si hubiera salido de la cárcel. Teun Koopmeiners quiso desconcentrar a Paulo Dybala moviendo el balón antes de que pateara el penalti para la Roma, pero el argentino anotó de penal los 38 minutos del primer tiempo con un remate de zurda esquinado al palo izquierdo del arquero Kamesechi, que se volcó al costado opuesto. Cuando llegó a espaldas de Koopmeiners, le lanzó la pelota al cuerpo y le dedicó unas palabras al pasar por querer molestarlo antes de patear. El delantero del Brentford anotó el 0-1 en el Tottenham Hotspur Stadium y ha decidido festejarlo con el ya conocido lanzamiento de dardo que suele hacer Maddison, algo que ha sentado fatal al inglés. Antes de que el atacante del Brentford llegara al centro del campo, se trenzaron en una discusión y fueron separados para que la cosa no llegara a mayores. Onana tuvo una destacada tajada contra el Aston Villa, pero en la sucesión de la jugada Douglas Luiz puso el empate en el marcador en Villa Park y celebró delante de Rafael Varane y el arquero con un baile provocativo, un gesto que molestó mucho a los futbolistas del Manchester United, tanto que 20 minutos después, en el gol del empate, Højlund cayó a los simpatizantes del Aston Villa para tomarse revancha por lo que hizo el brasileño bailarín. Los hinchas del United disfrutaban de la dulce venganza, mientras que Douglas Luiz salió feo para la foto. Hasta Rio Ferdinand se burló de él en las redes sociales, aunque el brasileño le respondía que solo trajo un poco del carnaval de Brasil. Nabil Fekir, delantero del Olympique de Lyon, emuló a Lionel Messi en el festejo de uno de sus dos tantos en la goleada 5-0 ante el Saint-Étienne en el derbi del Rodano, y el partido debió ser suspendido por unos minutos por la invasión del campo de juego de los hinchas locales. Los jugadores de Lyon debieron correr a los camerinos para resguardarse, mientras que la policía buscaba contener a los fanáticos que se lanzaban al terreno de juego desde cualquier lugar. Declan Rice y Jack Grealish acapararon los reflectores en el Dublin Arena. Los fanáticos irlandeses no olvidaron que ambos elementos jugaron para su país y destacó una pancarta en la tribuna dedicada para los dos jugadores que decía: las serpientes están de vuelta. Rice, quien disputó 3 partidos con Irlanda antes de optar por representar a Inglaterra, abrió el marcador a los 11 minutos e hizo un gesto de disculpa a los aficionados presentes en la capital irlandesa, y posteriormente sería el turno de Grealish al 26 para sellar el resultado. Jack estuvo con los verdes a nivel juvenil y luego decidió seguir su carrera con los Three Lions. Ambos futbolistas nacieron en Inglaterra pero fueron elegibles jugar con Irlanda. Insólito por donde se lo mire, Tornike Akhledediani del Sampdoria de la Liga de Georgia quedó solo frente al arco y antes de definirse sacó la camiseta para festejar. Sí, tal cual, no pudo esperar a empujar la pelota que tuvo que celebrar con antelación. Obviamente no falló y le dio el 3-1 definitivo a su equipo contra el Dilagori. ¿Qué hizo el árbitro? Convalidó el gol porque no es ilegal sacarse la camiseta en ese momento, pero amonestó al atacante. Silas Wamangituka fue a presionar sobre el arquero Gili Pavlenka y quedó libre frente al arco. El 2-0 estaba sentenciado, tanto que los jugadores rivales ni intentaron marcarlo porque no había manera de evitar el gol, pero sí esperó hasta que volviera Pavlenka para meter el gol. David Selke, que había ingresado en el segundo tiempo, se le puso encima y le dijo de todo. El equipo del bicho ganó sobre la hora con un gol de Francisco Consensao a los 92 minutos que empujó la pelota para darle la victoria a su equipo. Sin embargo, él, y goleador histórico de su selección, hizo un gesto antideportivo repudiable. Es que Cristiano Ronaldo le gritó el gol en la cara al arquero rival Jindřich Šestaněk y también a uno de los defensores checos, evidentemente por algún cruce que protagonizaron adentro del campo de juego. Tras un aviso de Morata que hizo más de media punta que de delantero, Pulisic, el estadounidense, recuperó en 3/4 y pegó un acelerón con el que dejó a todos atrás. Una velocidad endiablada con la que se coló entre 4 rivales para superar a Sommer con un elegante punterazo. Liberó toda la frustración que tenía dentro de la celebración, encarnándose en un aficionado milanista más. Los hinchas del Inter, por su parte, le tiraban vasos de plástico al estadounidense en señal de repudio por el gol. Anótenlo otra anécdota, Mourinho. El hecho ocurrió durante un partido entre el Fenerbahce y el Antalyaspor. Mou entendió que le habían anulado un gol injustificadamente y decidió utilizar una técnica única para demostrar su enojo con el cuerpo arbitral. El entrenador puso su laptop en la que se veía una imagen que al entender del entrenador mostrando que no había existido offside delante de una de las cámaras de televisión. Ante ello, el árbitro del encuentro detuvo el partido y le mostró la amarilla al DT. El uso utilizó una de las cámaras cercanas a su banco de suplentes para mostrar la imagen del gol que le habían anulado a Edin Dzeko por offside. Ya en el partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022, el Huevo Acuña fue detenido con una falta dentro del área de Países Bajos. La Pulga anota su tanto de penal y se dirige a festejar con el Topo Gillo al banco de los neerlandeses para escuchar las palabras de Van Gaal. El DT no entendía nada, pero el argentino se había desquitado de sus palabras. Hasta allí llegaron integrantes del cuerpo técnico albiceleste para evitar que el festejo se convirtiera en una pelea. En conferencia de prensa previo al choque de Países Bajos con Argentina, el técnico Van Gaal decía que si ellos tenían que ir a una definición por penales tendrían la ventaja. ¿Cómo te quedó el ojo, Luis? Jan
Van Vertonghen tuvo la mala fortuna de desviar la pelota contra su propio arco. El experimentado defensor no pudo rechazar el envío de Rankal Kolo Muani y decretó así la eliminación de su equipo. En medio de las celebraciones, Kylian Mbappé, el flamante delantero del Real Madrid, que seguía la jugada desde el segundo palo, corrió hacia el córner en el que Kolo Muani iba a festejar y en el camino le gritó el gol en la cara a Vertonghen, que todavía no podía creer que se había hecho el tanto en propia puerta. En la última jugada de Aston Villa y Arsenal, Gabriel Martinelli encontró el arco desprotegido ya que el Dibu Martínez había subido para buscar el empate de cabeza en un córner. Aprovechó la ausencia del arquero de la selección argentina en el arco, quedó con el marco vacío y antes de convertir y empujarla, celebró con los brazos abiertos luego de una corrida al estilo Pity Martínez. El equipo de Arteta festejaba en grupo el tanto en solitario de Martinelli. Luego de una jugada trabada, Richarlison recibió un balón aéreo de un rechazo de la defensa y con un poco del juego bonito que destaca la selección hizo jueguitos con la cabeza ante la presencia de dos defensores que intentaron sacar el balón. Entre los defensores tocó para Marquinhos, que estaba dentro del área y combinó para Neymar Jr. y le metió un pase perfecto que dejó mano a mano al joven delantero que marcó el 3-0 parcial ante un arquero que no pudo hacer nada. Golazo que hasta hizo bailar a Tite, principalmente acompañado del experimentado Dani Alves y la revelación Richarlison. El entrenador de 61 años, con una sonrisa de oreja a oreja por el rendimiento de su equipo, mostró toda su felicidad con un baile. Algunos periodistas que cubrían el mundial no les pareció bien lo que el equipo brasileño hizo, sabiendo que ya estaban ganando por goleada. Sobre gustos no hay nada escrito. Los hinchas de Austria querían desconcentrar a Arda Güler cuando estaba por cobrar un córner y fue en ese momento donde se desató la polémica luego de que Al-Halil anota el segundo gol del partido y que Güler le hiciera un gesto a los hinchas de Austria que estaban cerca de aquel córner. Los fanáticos ya venían tirándole objetos al talentoso volante y luego de ampliar el marcador, Güler se dejó llevar y se lo festejó a los simpatizantes en la tribuna, quienes respondieron con vasos y otros objetos mientras los hinchas turcos festejaban el gol de su equipo. Oli Watkins, antiguo jugador del Brentford, celebró su gol para el Aston Villa enfrentando al público local. El destacado delantero de Aston Villa aseguró la victoria de su equipo a 5 minutos del final y expresó su alegría directamente frente a la afición de su ex club, donde anotó 49 goles en 143 partidos. Eso obviamente no le gustó a los rivales que fueron a sacarlo a la fuerza de ese lugar. A todo esto el DT decía en una nota periodística que por supuesto que estamos contentos con el resultado, pero no estoy contento con nuestro comportamiento. En los octavos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid en condición de local se llevaba la victoria por 2-0 frente al equipo de la Juventus con festejos provocadores del Cholo Simeone y burlas de los hinchas colchoneros a CR7 que se retiraba fastidioso del encuentro ante las críticas. La situación no se detuvo ahí y Ronaldo les remarcó a los periodistas que solo él tiene más orejonas que el Atlético en toda su historia. Prácticamente los meó en la cara. En el estadio colchonero sus hinchas le decían a Ronaldo que era mejor que se vaya a dormir. Otro le decía que solo le restaba llorar porque después del 2-0 ni en Turín podrían revertir esa situación. Ya en tierras italianas el segundo juego nos tenía preparado el mejor desenlace posible. A los 26 minutos Bernardeschi envió un centro desde la izquierda y el portugués, una locomotora, superó a Juanfran y anotó el 1-0. No esperó Cristiano para volver a ponerse la capa de superhéroe. A los 2 minutos del segundo tiempo, parado como número 9, el delantero volvió a elevarse y cabeció el ángulo que fue convalidado por la tecnología. Para el tercer tanto, Cristiano anotó el penal con un remate cruzado. Simeone la pechaba nuevamente. El partido no dio más de sí y la Juventus eliminó al Atlético de su Champions, cuya final se iba a celebrar en el Wanda Metropolitano gracias a un Imperial Cristiano Ronaldo, su hat-trick, y así se lo dedicó a los hinchas del Atleti. Su familia lo celebraba. Los hinchas tenían un nuevo héroe y a Cristiano había demostrado una vez más lo letal que es en la Champions League. Eso sí es gánster. ¿Cómo te quedó el ojo, Simeón? Erling Haaland se prepara a patear su penal en el Dortmund contra el Sevilla y todos esperan con nervios y bueno le gritó Quiricocho para darle mala suerte. El marroquí tapó el penal y también el rebote. No contento se lo gritó en la cara, pero el VAR llamó al árbitro y consideró que se habían adelantado, por lo que la historia tuvo segundo capítulo. En la repetición vemos que la decisión, por más polémica que fuera, es acertada. Bono se ve adelantado antes del remate de Haaland. El noruego eligió el mismo lugar, pero esta vez fue gol y le devolvió el Quiricocho, aunque luego Haaland declararía que ni sabe lo que significa. El goleador salió a festejar con ganas de su revancha consumada mientras jugadores del equipo español corrían a confrontarlo bastante molestos. La entrada de Ademola Lookman ha sido bastante imprudente y han tenido que detener al español para que no se elevara mucho la temperatura entre ambos futbolistas, pero Carvajal no perdió el tiempo para decirle lo que pensaba. Bernardo Silva pudo disfrutar de la consagración del Manchester City por penales frente al United, aunque eso no impidió que se la agarre con el autor del tanto rival Alejandro Garnacho. Vinicius Jr. no controló su velocidad y se llevó puesto al portero del Borussia. El DT y los compañeros amarillos solo querían que fuera expulsado, pero el referí lo perdonó y le mostró la amarilla a pesar de que Vini juraba que no hubo contacto. Incluso tras la amonestación seguía diciendo lo mismo a Sabitzer. El inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, fue a disputarle la pelota al arquero argentino Juan Musso de Atalanta y sufrieron un choque escalofriante. Al parecer a Ancelotti y a Vini no le importaba la salud de Jude, que al final de cuentas se terminó llevando una rara lesión y también la tarjeta amarilla. El árbitro Michael Salisbury inicialmente pasó por alto el incidente, pero el VAR intervino y el capitán del Chelsea recibió una tarjeta roja por la entrada a Pedro con la expulsión ante el Brighton. Reece James se convirtió en el futbolista que más tarjetas rojas ha visto en la Premier League durante esta temporada con 3 rojas. La estrella del Tottenham, Heung-min Son, fue expulsado por el VAR por patear al defensa del Chelsea, Antonio Rüdiger. El árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta roja a Heung-min Son después de que el VAR dictaminara que había pateado a Antonio Rüdiger. Nada para reprochar. Eder Militao y Nicolo Varela fueron a disputar la pelota, pero el que terminó en el suelo fue el mediocampista italiano, quien se picó por la acción y aplicó un puñetazo en la pierna del defensa brasileiro. De inmediato Eder Militao le dijo de todo al jugador del Inter, lo que provocó bronca entre ambos equipos. El árbitro del encuentro llamó a los involucrados para amonestarlos. A Eder Militao le mostró la amarilla y a Nicolo Varela lo mandó a las duchas. Tras este exceso de lujo, el partido entre Manchester United y Crystal Palace fue testigo de una gresca con resultados inesperados. Promediaba el segundo tiempo y los Red Devils dominaban el encuentro, que ya ganaban por 2-0, pero en el minuto 66 un empujón de Schlupp a Anthony alteró
alteró el ambiente, generando una trifulca de empujones en la que participaron los 20 jugadores del campo. En ese momento de tensión, discusión y gritos, Casemiro tomó del cuello a Hughes de forma violenta y reiterada. El VAR avisó al árbitro Andrew Marriner de la incidencia y este no dudó en sacarle la tarjeta roja, siendo esta la primera expulsión directa del brasileño en su carrera. En 565 partidos como profesional, Casemiro solo había sido expulsado 2 veces en el Real Madrid por doble amonestación. El partido entre el United y el Bayern Múnich se descontrola un poco por un encontronazo de Garnacho con Coman. Lo agarra de la camiseta y lo tira hacia atrás con la peligrosidad que eso conlleva con la valla tan cerca. Los jugadores del Múnich con Harry Kane a la cabeza fueron a reclamar al extremo del United por esa mala acción que podría haber lastimado al jugador del equipo bávaro. Richarlison no tenía nada que hacer desde el momento en que Maignan tomó el balón, pero aún así fue a buscar una bronca con este topetazo innecesario. El referee tuvo que poner paños fríos a la situación absurda generada por el brasileño, que casi se lleva un soplamocos por parte del arquero del Milan. Marcos Alonso, el español, encaró al área y el arquero Paulo Gazzaniga salió tarde a cortar, por lo que terminó volando y chocando directamente contra el futbolista español. No solo le erró al balón, sino que con el impulso se llevó puesto al español, haciendo un claro penal que fue sancionado por el VAR. Tras recibir la amarilla y la desazón, el brasileño marcó su doblete desde los 12 pasos. Rafael Leao quería llegar al área parisina, pero llegó el que pega con la rodilla y lo levantó por los aires como bala perdida. El jugador del Milan quedó adolorido, mientras que el jugador del PSG lo instaba a levantarse, ya que para él este topetazo con barrida incluida no era para tanto. Para el árbitro la jugada fue digna de amonestación y ahora que la vemos en repetición podemos asegurar que la decisión del colegiado fue la correcta. Darwin Núñez metió este topetazo y le cobraron falta. El uruguayo no estaba para nada de acuerdo con su amonestación, pero en la repetición se ve cómo fue midiendo a su oponente para voltearlo y luego tomar el balón. Esa garra charrúa a veces es más perjudicial de lo que aparenta. Además tiene el tupé de aplaudir irónicamente el trabajo de línea. El arquero del Chelsea, Kepa, recibía proyectiles arrojados por los hinchas del Tottenham durante el partido de la Premier League, pero no se dejaba amedrentar e incluso devolvía los proyectiles a los que lo arrojaron. Más tarde en el mismo partido, Antonio Rüdiger acusaba cantos y gritos racistas por parte de los hinchas de los Spurs. Las agresiones verbales fueron escalando tanto que en el árbitro tuvo que interceder y hablar con los capitanes para poner un paño frío a esas actitudes. Cuando el italiano Biraghi se acercó a lanzar un saque de esquina, unos seguidores del West Ham lanzaron de forma continua una muralla de vasos de plástico que acabaron impactando tanto en el jugador como en la juez de línea. El futbolista los aplaudía con ironía y tuvo que ser curado y vendado durante la final de la Conference League. Los jugadores del West Ham pedían calma a esos hinchas, pero el daño ya estaba hecho. Neymar jugó de mala manera contra su rival del Rennes luego de que el árbitro lo amonestara. En la repetición de la televisión francesa, el atacante de los parisinos se acercó a Hamari Traoré, quien estaba tendido en el césped, para darle la mano y ayudar a que se incorpore. Neymar estira el brazo y el africano del Rennes hacía lo mismo. Cuando estaban a punto de tomarse, el jugador del PSG quitó la mano, retrocedió, miró a su colega y se burló. ¡Broma, mal gusto! Un buen recorte dentro del área, un gran disparo y para adentro. Después de esto, el francés se le olvidó que había llevado la camiseta azulgrana hasta la temporada pasada. La celebración del atacante de cara a la grada culé no ha sentado bien entre los aficionados, que lo consideran una falta de respeto. En el siguiente juego, los simpatizantes del Barcelona recibieron al Mosquito con cánticos poco agradables. Incluso algunos extremistas quemaron la camiseta del francés, pero no era nada comparado con lo que gritaba ya en el campo de juego, donde le decían de todo menos que era lindo. Para seguir echando leña al fuego, Dembélé entró por el segundo palo y volvió a anotar en contra de su ex equipo, pero el Barça echó la eliminatoria a perder después de un penalti de Cancelo sobre Dembélé pasada la hora de juego. Fue ahí cuando el atacante parisino se rió de forma burlesca, y cuando se fue sustituido del campo de juego se llevó más insultos, pero también la clasificación a la siguiente ronda. Por eso su cara de felicidad. A cada agresión él solo respondía con aplausos, y una vez ya en el banco se dedicó a disfrutar lo que para él era su redención. Doku no quiso problemas en el tiro de esquina y usó el cuerpo para desestabilizar a su rival. Eso fue tomado como falta por parte del colegiado, así que de todas formas, el belga sí se metió en problemas, ya que los jugadores de los Spurs fueron increpados y se llevó una tarjeta amarilla antes de terminar el encuentro contra el Tottenham. Dybala tuvo un fuerte cruce con Matteo Guendouzi, futbolista francés de las Águilas. Allí el cordobés intercambió palabras poco amistosas y con la situación caldeada se sacó una de sus canilleras y le mostró al francés una imagen del Mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina obtuvo el título luego de vencer en la final por penales al combinado galo. Brahim Díaz en una conducción se paró en seco, inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores del Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción, que terminó en un remate que no sirvió de nada más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. A partir de ese momento, los merengues, con Vinicius a la cabeza, se dedicaron a pagarle con la misma moneda, interfiriendo el juego alemán hasta donde el reglamento se los permitía. Diego Costa fue a disputar una pelota con Sergio Ramos y cuando el defensor se cayó al suelo, el delantero le pegó con su pie en la cabeza. No hubo tarjeta para el atacante, pues el silbante consideró que ambos iban forcejeando y el pisotón fue producto de ese mismo forcejeo. El Liverpool no sabía cómo parar a Benzema, así que lo talaron a la altura del tobillo, provocándole un dolor inmenso al francés, que apenas pudo recuperarse y seguir jugando mientras sus compañeros protestaban. Pero Casemiro no iba a dejar las cosas así, le propinó una cucharada de su propia medicina a los dirigidos por Jürgen Klopp, que desde el banco habían entendido que todo fue un ojo por ojo y tobillo por tobillo. No quisiera encontrarme con Casemiro en la cancha. Uno de los que calentó el encuentro entre diablos y culés fue Bruno Fernández, que le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. El que tampoco tuvo reparo de nada fue Kovacic, cuando se llevó
acabó puesto al pobre de Udogie. El defensor del City se plantó no solo contra Udogie, sino también contra Richarlison y demás jugadores del Tottenham, que fueron a reclamar por la falta realizada. Una cosa es ser aguerrido y otra cosa es ser sucio. Santi en el segundo calificativo por esta acción contra su rival. Después de cometerle falta lo escupió disimuladamente, pero las cámaras lo captaron. El jugador del Schalke 04 deja mucho que desear como persona. En una jugada en la que ambos disputaron la posesión del balón en campo de los Toffees, Holgate empujó a Firmino a la grada deliberadamente. El ariete brasileño regresó rápidamente al césped y se encaró con su rival. Fue entonces cuando Firmino presuntamente pronunció insultos racistas hacia el jugador del Everton. El árbitro del partido, Robert Matley, no amonestó a ninguno de los dos jugadores a pesar del revuelo que provocaron. El marfileño Wilfried Zaha le jugó 1 contra 1 al inglés Jape Tanganga y de manera increíble e inesperada el Selhurst Park se transformó en un pequeño insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. El final del partido entre el Milan y el Inter de Milán se vio empañado por una serie de acciones que acabaron en tanganas y donde el colegiado tuvo que echar mano a las expulsiones. Theo Hernández empujó por detrás a Fratesi, luego algo que no sentó nada bien a Dumfries, que se lo recriminó con un empujón y ambos acabaron agarrándose del chongo. De hecho, pasado el minuto 90, el árbitro Colombo mostró la tarjeta roja a Dumfries y Theo Hernández. McAllister le hizo una falta que el árbitro André Mariner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se plantó ante el capitán de las gaviotas, Lewis Dunk. Todo terminó con una amarilla por lado por parte del colegiado tras la patada del brasileño. Amrabat le fue fuerte abajo y a Grealish, pero fue Foden el que calentó el partido. Ambos jugadores ejemplifican la tensión que se vivía en los derbis cuando quedaron cara a cara tras ese encontronazo. Grealish no se iba a quedar de brazos cruzados y fue a empujar al jugador del United antes de ser amonestados. El descarado delantero Maupay pasó trotando, se desvió hacia el campo y golpeó el balón. Mientras Palmer miraba estupefacto al francés, el árbitro Simon Hopper blandió una tarjeta amarilla en dirección al hombre de los Bees. Kepa no tenía ningún apuro en seguir jugando el partido, por lo que se puso a jugar y a devolver cada balón que los hinchas le arrojaban desde la tribuna, cosa que los enfureció a tal punto que comenzaron a tirarle otras cosas además del esférico de cuero. Silas Wamangituka fue a presionar sobre el arquero Gili Pavlenka y quedó libre frente al arco. El 2-0 estaba sentenciado, tanto que los jugadores rivales ni intentaron marcarlo porque no había manera de evitar el gol, pero sí esperó hasta que volviera Pavlenka para meter el gol. David Selke, que había ingresado en el segundo tiempo, se le puso encima y le dijo de tocho. Tras la falta de Sergio Ramos, Messi le pidió la pelota al defensor merengue. Este parece que se le iba a entregar, pero ya sabemos que eso era toda una farsa y se burló de la bondad del 10, que descargó un buen insulto argentino mientras Ramos volvía a su posición. Calvert Lewin se olvidó del fair play y le dio un peligroso topetazo a su rival que lo hizo terminar en las gradas. Eso evidentemente no iba a quedar así, puesto que el jugador afectado se levantó y fue a decirle de todo. John McGinn protagonizó una desmedida patada contra Destiny Udogie, quien por poco y no puede continuar en el partido. El cuerpo técnico de los visitantes claramente se levantó a reclamarle al árbitro y varios de los compañeros de Udogie fueron rápidamente a increpar a McGinn por la desmedida agresión que acababa de provocar. Augusto Fernández le entró fuerte a Nainggolan, que le dejó la pierna extendida en el medio campo. El ex Raver no le gustó para nada esa acción y terminaron cara a cara hasta que el referee interfirió para detenerlos. El juez de campo se mostró con autoridad para poner el orden. Kevin De Bruyne quería escaparse en busca del arco rival, pero Sarr no lo dejó continuar. A simple vista no se percibe nada, pero nada más ver en detalle podemos observar que el centrocampista del City fue pisado a la altura del tendón de Aquiles por el jugador del Tottenham, que vio la tarjeta amarilla. El dolor parecía inaguantable por los gritos y gestos de dolor del internacional belga. Al compañero de Shaw lo bajaron desde atrás y el jugador del United se quedó reclamando una falta que nunca llegó. Allí fue cuando decidió tomarse la justicia por su propia cuenta y le cometió esta infracción a Konate, derribándolo a la pasada. Los jugadores de Liverpool fueron a confrontar al 23 del United, que siendo sinceros no se veía para nada arrepentido de la patada que realizó. Por suerte para él solo se llevó una amonestación. ¿Pensabas que este video terminaría sin Vinicius? Pues pensaste mal, porque donde hay una controvertida jugada con falta es casi seguro que aparecerá Vini haciendo de las suyas. El árbitro puso los puntos sobre las IES. El ex Real Madrid interrumpió la carrera de Pedri al meter la pierna contra la rodilla izquierda del jugador del Barcelona, que cayó estrepitosamente sobre el césped de Stuttgart. Esto sucedió apenas a los 3 minutos. Los primeros minutos del choque entre España y Alemania, correspondientes a los cuartos de final de la Eurocopa, fueron duros y de mucho juego en el medio. Así lo vivió Pedri, quien tuvo que abandonar el campo de juego prematuramente tras una dura falta cometida por Toni Kroos. El lateral del Real Madrid agarró a Musiala de manera brutal, una acción que le costó la expulsión al futbolista español, pero que salvó un posible gol de Alemania. Previo a esta acción, Carvajal había visto la amarilla en el minuto 100 al contar un contragolpe con la mano también de Musiala. Alexander Arnold tumbó a Grealish y cuando quería irse del problema le metió una patadita en la oreja del Citizen, que cayó más adolorido aún, pero el referee no mostró ninguna tarjeta. Más tarde en el mismo encuentro nuevamente fue Trent quien cometió falta. Esta vez parecía ensañado contra el 10 de los Sky Blues, pero salió bien librado ya que el colegiado parecía haberse olvidado las tarjetas en su casa. Nicolás Tagliafico se calentó con Pierre Lismelou, quien estaba tirado en el suelo, y lo tomó por la fuerza para levantarlo con mayor velocidad. Enseguida se armó un tumulto en el que se involucraron varios jugadores de ambos equipos. El juez de campo les mostró la tarjeta amarilla a ambos. Bruno Fernández no midió las consecuencias y terminó pateando en la cara a Barak, que cayó desplomado al suelo por ese golpe. A pesar de que el portugués reclamaba que solo fue la pelota, la acción fue más que clara. Dani Carvajal empujó con bastante fuerza a Jack Grealish, quien terminó en el suelo y se estampó contra las vallas publicitarias del estadio Santiago Bernabéu. Esto no fue bien recibido por el atacante inglés, quien le dio un manotazo para expresar su molestia. Tras esto, Dani Carvajal se tiró al suelo exagerando la acción y esperando que el árbitro sancionara a Jack Grealish. Sin embargo, esto no pasó y el enfrentamiento no pasó a mayores. En un saque de esquina, Calabria se desentendió del balón y acabó propinando un golpe a un defensor. El árbitro se percató y no dudó en mostrarle la roja directa.
Además, conforme abandonaba el campo, el capitán Rossonero también golpeó en la cara a Lautaro, que se acercó a él para recriminarle la acción. ¿Cuál de todos estos jugadores fue más irrespetuoso? Deja tu comentario y de paso suscríbete para ver este video.